Buenas tardes. Existen personas inolvidables, y don Raúl Barbero era uno de ellos, que permanecen en el recuerdo de todos los que nos conocimos y disfrutamos sus vivencias. Es bueno que lo recordemos en algo que le era muy querido, los carnavales de antaño, que los vivió y los relataba como nadie. Vamos a leer una disertación que tuvimos el gusto de oír y que afortunadamente Teddy atesoró y hoy disfrutamos. Dice así: cuando a un hombre de 85 años se le pide hablar del carnaval, se sentirá tentado de empezar diciendo: carnavales eran los de antes, empleando un lugar común de larga data. Hace 120 años, exactamente en 1883, aquel eminente político y periodista Daniel Muñoz, que firmaba sus crónicas con el seudónimo Sansón Carrasco, escribía en La Razón de la época: carnavales eran los de antes, más divertidos y más baratos. Desde entonces, los veteranos que iban rotándose en los tiempos fueron repitiendo la frasecita. A nosotros mismos se nos ocurrió emplearla muchas veces y terminamos concluyendo en que no eran los carnavales los de antes. Los de antes éramos nosotros, que es algo muy distinto. En la evocación de las generaciones añosas, el carnaval retorna siempre decorado por las edades en que lo compartimos, en que lo vivimos intensamente. Vuelve asociado a etapas distintas de nuestra existencia: la infancia, la adolescencia, la primera juventud, la juventud plena. Vienen como soldados a la autógena la remembranza, las carreras de embolsado, las piñatas que animaban las pausas del tablado, los cantos de las trupes, la mímica murguera, los primeros bailes, el primer dragoneo, la noche del retiro del Parque Rodó con la Santa Paula Serenader. Aquella que por entonces era una época insuperable, se fue convirtiendo con los años en inolvidable. Pero mientras nosotros los jóvenes de ese tiempo nos divertíamos la mar, nuestros mayores comentaban: carnavales eran los de antes, es decir, los del 900, que volvían a la mente aureoleados por los años de su juventud que todos lo embellecían. Decía que nosotros teníamos etapas felicísimas: la infancia, la adolescencia, la primera juventud, la juventud plena. Yo debo de haber entrado en rodajes carnavalescos en el año 1925, cuando hacía poco que había cumplido 7 años. Era el de ese año un carnaval muy especial, porque era el de la conmemoración del centenario de la independencia nacional. Se buscaba diferenciarlo de los anteriores por la trascendencia del aniversario. En la familia se decía: a los chicos habrá que disfrazarlos de asambleístas de la Florida, lo que hubiera sido terrible, y a las chicas de damas patricias o criollas, que acompañaron a Artigas en el éxodo. Pero ocurrió algo espectacular que vino a cambiar eso: la hazaña de los celestes en Colombes en 1924. Todos los varones queríamos disfrazarnos de campeones olímpicos. El más repetido era el disfraz de Nasazzi, que se acompañaba con un palo de escoba que hacía las veces de bastón del mariscal. El disfraz de charrúa del año anterior aún servía para homenajear al indio Arispe. Una boina remendada al Vasco Sea, una careta con grandes orejas imitaba a Petrone, y aquel que tuviera una hermana habilidosa con las agujas y le tejiera un gorrito blanco de lana, ese era el loco romano. Pero también estaban los pibes biograferos, los que todos los años se disfrazaban, como decíamos nosotros, de cowboy. Quienes querían transformar el barrio en Far West convertían la casa en un salón. Tenía un montón de vaqueros para inspirarse en los disfraces: Tom Mix, Buffalo Bill, Buck Jones, Fred Thompson, Jack Holt, Ken McNair, Harry Carey, William Boyd
y Hood Gibson. Dentro de esa época se destacaba el baile infantil que se efectuaba generalmente el domingo de carnaval, inmediatamente después del corso de apertura que se realizaba por 18 de julio en la noche de la víspera, y donde los chiquirines, a falta de jugar con bola de nieve, jugábamos con bola de serpentina y nos las arrojábamos unos a otros, y también volaban los papelitos a £1 la bolsa de 100 gramos. En tanto las serpentinas se vendían a 5 la doble. A los concursos de disfraces infantiles desarrollados durante el baile concurrían los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos mayores, y de paso veían cómo bailaban los nenes. Ocurría que, en ese momento, el tango estaba en una declinación bastante acentuada. Casi no se bailaba, por lo que teníamos que bailar otra cosa, y la otra cosa era el Charleston, que hacía furor en el mundo. Con ese ritmo vertiginoso, Josephine Baker enloquecía a América y al mismo París. Semidesnuda, lucía su esbeltez morena, bailando con una pollerita hecha con bananas. Hubo por esos días un tablado que se llamó Se armó la gorda, una negra impresionante que en lugar de lucir un pollerín con bananas, lo tenía con sandías. Con las piezas de Charleston de moda se mezclaba en los bailes infantiles unos pasodobles letales. No había torero que sobreviviera a la letra. En el relicario ganaba el toro por nocaut. En otro pasodoble, Toñico por más señas, el novio de Pilar, marchaba a la guerra a cumplir santos deberes, y marchaba del todo. Y en El niño de las monjas, la educación conventual del pobre muchacho le impedía tocar una pelota de trapo. Como para divertirse era la cosa. En estos bailes infantiles había una amenaza siempre pendiente, que era el fotógrafo de Photofy. Instalaba un trípode, ponía sobre este una cámara de fuelle que parecía más bien una máquina de coser, se enfundaba la cabeza en un paño negro e invitaba a mirar a un pajarito que jamás aparecía. Disparaba a mansalva un fogonazo de magnesio que dejaba a la gente encandilada y viendo estrellas rojas. Captaba primero grupos, lo que él llamaba fotos colectivas, y luego venían las individuales. 72 horas después quedaban en exposición en la vidriera de Photofy el 18 de julio, y la parentela compraba cuantas podía porque la niña y el varón habían quedado divinos. Entre el disfraz y el antifaz, la careta y el arte del fotógrafo costaba reconocerse. El carnaval duraba una semana, de domingo a domingo. Los 3 días clásicos, domingo, lunes y martes, hasta el domingo siguiente, el del entierro de carnaval. Todo se hacía en esa semana: los corsos, los bailes, los concursos de agrupaciones en los tablados y los asaltos a las casas de familiares o amigos. Los asaltos eran en broma, ahora son en serio, pero no son con la familia en casa, sino cuando la familia sale de la casa. Es al revés. De repente irrumpía una patota de 10, 12 parejas, lo que no le causaba la menor gracia al dueño de casa, que tenía que salir a comprar pizza, fainá, refuerzos, cerveza, mientras armaba el bailecito, valiéndose de la radio que comenzaba a imponerse con espacios bailables en casi todas las emisoras. En ese periodo, digamos, de tablado que disfrutábamos a pleno, injertábamos a nuestra propia murguita. Se llamaba Murga Quevedo, estudiante y farolero. Nunca supe por qué se llamaba así. El título se lo endilgó el mismo autor de los versos, a quien tampoco le entendíamos que intentaba decir en la despedida: nos vamos, adiós, que te vaya bien, ojalá te pise un tren por la avenida Graciada, qué pibas tiene la Aguada. Así todo nos animamos a pasar el platito por el barrio. Cuando llega la década del 30, el carnaval toma un giro novedoso, alegre, porque hace eclosión la rumba. En el 32,
estrenamos los pantalones largos y nos entregaban la llave de la puerta de calle. La rumba despunta aquí con Siboney. Las mamás fruncen el ceño cuando serpenteaban los cuerpos de la pareja mientras se canta: Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tus labios la piel puso su dulzor. Preferían un baile más segregacionista, que separa un poco más al bailarín de la bailarina. En eso estaba cuando arribó el manicero, que a pesar de no tener una letra sensual, escondía una picardía que escapó a la sagacidad materna. Decía su letra: si te querés con el pito divertir, comprame un cucuruchito de maní. Cuando creíamos que la rumba era todo lo que se podía ofrecer, el repertorio tropical aterrizó en el Plata un mexicano panzón, médico y tenor, que se llamaba Alfonso Ortiz Tirado, y empezó a distribuir boleros como quien repartiera folletos. Entonces surgieron Rosa, Marta, Las perlas de tu boca, Te quiero dijiste, todos boleros maravillosos que eran éxitos en los bailes, tan dulces que los diabéticos no se animaban a bailarlos. La vigencia del bolero estuvo acompañada de un resurgimiento casi milagrosa del tango. En la mitad de la década del 30 debutó un día en un baile carnavalesco de Solís la típica del rey del compás, Juan D'Arienzo. Tangos que dormían en los archivos fueron tratados con arreglos que los actualizaron y ambientaron en su tramo una hinchada formidable. Aunque no se comulgara con el estilo acelerado de D'Arienzo, se le reconocía como el promotor de la resurrección tanguera. En los últimos años de esa década llegaron otros ritmos para alegrar el carnaval. Las hermanas Miranda, Carmen y Aurora, con sendas fruteras en la cabeza, imponían los grandes sucesos del carnaval de Río y trajeron el samba que hasta entonces no se bailaba. Fue en la época de Cidade Maravillosa, Pierrot Apasionado, Pirata, que tuvieron una acogida notable entre los bailarines. El tango seguía en ascenso. Una noche del 36 se presentó en el Tupinambá Nuevo un sexteto típico dirigido por un estupendo violinista llamado Elvino Bardaro. En el centro del Parque Orquestal, un gordito con cara de luna llena hacía prodigios con el bandoleón. Por el mozo que nos atendía, nos enteramos que sus compañeros lo llamaban Pichuco. Fue la primera vez que escuchamos a Aníbal Troilo y ya nunca nos desprenderíamos de su magia. Estuvimos esperándolo hasta su retorno en el 42, cuando ya el frente de su orquesta vino para los bailes del carnaval del Teatro Artigas, ubicado en el corazón de la calle Andes. Una calle que en el 42 era en pequeño una calle 42, porque transitarla era algo así como caminar por Broadway. Cuando uno la recorre ahora se acuerda de Nagasaki después de la bomba atómica. En 4 cuadras de San José, a Uruguay, había 2 cines, 2 teatros, 2 confiterías, un cabaret, el Jauja, el Ginfis Sin Fin, el Boston, con sus varios billares, y un bar para trasnochadores de ambos sexos, el Luna Park. Los años 40, dominados por los Lescuanas Cumamboy, nadie podía escapar al imán de sus actuaciones en los hoteles costeros. Eran músicos de otra galaxia. Yo tuve el honor y el placer tremendo de presentarlos en el 42 en CX44 Radio Monumental. Una imborrable aventura juvenil que figura entre nuestros recuerdos más gratos, pese a que nos fundimos en 8 gloriosos meses, acelerando un proceso de extinción que yo había pronosticado que se produciría en un año. Una larga vida que me concedió el privilegio de compartir momentos con muchos astros y estrellas y conocerlos a fondo, me dio aquella oportunidad y una constatación. Nunca conocí artistas de tanta sencillez, de tanta responsabilidad como los Lekuona Cuban Boys. Cuando la dirección de la Monumental contrata el conjunto, también dispone que me encargue de los libretos.
La noche antes del debut no dormí pensando en una presentación original que a ellos mismos les resultara novedosa. A la mañana siguiente se la comenté a los directores, que me dijeron: andá a verlos y proponéselas, te van a decir que estás loco. Con tan oscuras perspectivas marché a hablar con Armando Orefice. No me conocía. Al decirle a qué iba, me atendió con extrema cordialidad. Armando, le dije, a ustedes se les conoce por los Lekuona Kuman Boy, pero la gente no sabe quién es quién. Me gustaría presentarlos uno por uno, diciéndoles el nombre, luego de que cada uno tome unos acordes de Carnaval del Uruguay en su instrumento. Por ejemplo, usted el piano hace que tan, 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 y yo digo Armando Orefice. Enseguida, su hermano arranca con otros acordes de la conga y digo, Chiquito Orefice. Y así seguimos con Vázquez, con los Barrenechea, con Yoyo Henry, hasta que todos se unen y desembocan ahora sí con Carnaval del Uruguay a toda orquesta. No lo pensó ni un segundo, de inmediato me contestó: ¿a qué horas ensayamos esto? A las 6 de la tarde estaban todos en el estudio para ensayar la presentación. Pero hubo algo más. Cuando la ajustaron, dijo Orefice: tráete el libreto, ahora vamos a ensayar el programa de esta noche. Armando, me animé a advertirle: está hecho con lo que ustedes tocan todas las noches. Sí, pero una cosa es el júbilo de un baile de carnaval y otra muy diferente es la intimidad de la radio. Tráete el libreto. Eso eran los Lekuona Kuman Boy, de una modestia cautivante, finísimos en el trato, de una calidad humana fantástica. Eran maestros, pero cuando se dialogaba con ellos, preferían ser discípulos. Todos lo escuchaban con atención y aceptaban las indicaciones cuando valía hacerlas. Bueno, y me voy porque está sonando la bocina del tablado. Gracias.